Buenas tardes. Antes de comenzar nuestro debate, queremos plantear una pregunta que hoy en día resulta muy importante. ¿Hasta qué punto somos responsables de lo que compartimos en Internet? Actualmente las redes sociales y los medios digitales forman parte de nuestra vida diaria. A través de estas plataformas las personas pueden comunicarse, informarse y compartir diferentes tipos de contenido. Sin embargo, junto con estos beneficios, también han surgido nuevas formas de violencia como la violencia digital y la violencia mediática. La violencia digital puede manifestarse cuando se difunden imágenes, videos o información privada sin el consentimiento de la persona involucrada. Por otro lado, la violencia mediática ocurre cuando los medios de comunicación o las plataformas digitales difunden información o imágenes que afectan a la dignidad o los derechos de las personas. Por esta razón, en este debate analizaremos las diferentes leyes, como la Ley Olimpia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley viene del Distrito Federal. También analizaremos la Ley Olimpia, la Ley Ingrid, la ficha técnica de la Ley Ingrid y el material Tu cuerpo desnudo no te define. A partir de estos recursos, reflexionaremos sobre nuestras responsabilidades como ciudadanos, las sanciones que establecen estas leyes y si realmente son suficientes para prevenir este tipo de violencia. Es importante mencionar que muchas de estas leyes surgieron a partir de casos reales que evidenciaron la necesidad de proteger a las personas frente a la violencia digital. Un ejemplo es la Ley Olimpia, que fue impulsada por Olimpia Coral Melo, después de que se difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. Este caso generó un movimiento social que buscaba reconocer la violencia digital como un delito. Por otro lado, la ley Ingrid surge después de que se filtraran imágenes del cuerpo de una víctima de feminicidio, lo cual provocó una fuerte indignación social porque se estaban vulnerando la dignidad de la víctima y el respeto hacia su familia. Estas leyes buscan proteger derechos fundamentales como la privacidad, la dignidad humana y el derecho a las personas a vivir libres de violencia. ¿Qué obligaciones tenemos como ciudadanos frente a la violencia mediática y digital? ¿Qué me puedes decir de esta pregunta al respecto? Desde mi punto de vista, como ciudadanos tenemos la obligación de utilizar las redes sociales de manera responsable. Muchas veces las personas comparten información, fotografías, videos, sin pensar en las consecuencias que esto puede ocasionar a otras personas. Cuando alguien difunde contenido, información, sobre todo privada, sin consentimiento, esto vulnera los derechos a la privacidad y a la dignidad de las personas afectadas. Además, esto puede generar consecuencias graves, como daños emocionales, afectaciones a la reputación, incluso problemas laborales o familiares. Por esta razón, considero que es una muestra principal de las responsabilidades. Sobre todo es reflexionar antes de compartir cualquier contenido y evita difundir información para prevenir este tipo de violencia. Estoy de acuerdo con mi compañera y también considero como ciudadanos tenemos la obligación de saber y conocer las leyes que existen para prevenir el tipo de violencia. Muchas de las personas creen que ocurre en Internet no tiene consecuencias legales, pero en realidad sí las tiene. Compartir contenido, información sin consentimiento puede llegar a ser considerado un delito y puede tener sanciones legales, más que nada. Además, también es importante cuestionar el papel de los medios de comunicación, ya que esto es tan muy importante que los medios de comunicación tienen imágenes para difundir información sensible de sus víctimas, puede ser por delitos, pueden contribuir o la revictimización de las personas. Por lo tanto, mi punto de vista, nuestra responsabilidad no solo evitar compartir el contenido dañino, sino también promover una cultura digital basada sobre el respeto ajeno. Algo que me parece muy interesante es que muchas personas creen que o piensan que compartir una imagen o un video en redes sociales no tiene consecuencias legales cuando en realidad sí las tiene. ¿A qué tipo de personas van dirigidas las leyes analizadas?
Las leyes analizadas están dirigidas principalmente a proteger a las mujeres, ya que diversos estudios muestran que ellas son quienes sufren con mayor frecuencia la difusión de contenido íntimo sin consentimiento o diferentes formas de violencia digital. Sin embargo, estas leyes protegen a cualquier persona que pueda ser víctima de este tipo de violencia. El objetivo principal es garantizar el respeto a los derechos humanos, evitar que las tecnologías digitales sean utilizadas para dañar a otras personas. Además, estas leyes establecen responsabilidades para diferentes actores de la sociedad, como los usuarios de redes sociales, los medios de comunicación y las autoridades. Algo que considero muy importante es que estas leyes buscan proteger derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, el derecho a la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia. Cuando se difunden imágenes íntimas o fotografías de víctimas sin consentimiento, estos derechos se ven vulnerados. Por esta razón, estas leyes buscan establecer límites claros sobre qué tipo de conductas son inaceptables en el entorno digital. ¿Qué tipo de obligaciones y sanciones, en caso de incumplirlas, establecen las leyes analizadas? ¿Son suficientes? En cuanto a las acciones, a la ley Olimpia establece la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Puede ser castigada con multas económicas y penas a prisión. Esto significa que compartir imágenes, videos íntimos de una persona sin su autorización o consentimiento puede ser considerado un delito. Y esta ley busca la protección de la intimidad. Aunque estas leyes representan un avance importante, considero que todavía existen varios desafíos para que se realicen y sean efectivas. Por ejemplo, muchas personas aún desconocen la existencia de estas leyes y continúan compartiendo contenido sin saber el tipo de delito que puede traer. Además, en algunos casos las víctimas no denuncian por miedo o por vergüenza, lo que hace muchas situaciones de violencia y sobre todo violencia digital, y eso hace que quede impune. Por eso considero que además de las sanciones legales, también es necesario promover la educación digital y la concientización. Un ejemplo claro de violencia mediática fue el caso al que dio origen a la ley Ingrid. En este caso se infiltraron imágenes del cuerpo de una víctima de feminicidio, lo cuales fueron difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación. Esto generó fuerte indignación social porque se estaba vulnerando la dignidad de la víctima y el respeto a la familia. Este caso demuestra la importancia de que existan leyes que regulen la difusión de este tipo de información y que se establezcan sanciones para que quienes filtren o difundan imágenes de las víctimas. ¿Considera que las leyes son discriminatorias? Sí, no y por qué. En mi opinión, estas leyes no son discriminatorias, más bien buscan proteger a un grupo que históricamente ha sido más vulnerable en estos últimos años y sobre todo en la violencia. Nosotros como mujeres hemos enfrentado diferentes formas de violencia, tanto en el ámbito físico como en el ámbito digital, por lo que estas leyes buscan reducir esa desigualdad y garantizar la protección de sus derechos. Coincido con mi compañera. Considero que estas leyes representan un avance importante en la protección de los derechos humanos. Además, las leyes también nos envían un mensaje muy importante a la sociedad, que la violencia digital y la mediática no debe ser normalizada y que existen consecuencias legales para quienes realizan este tipo de conductas a la sociedad. Estoy de acuerdo con... El establecer de las sanciones a la violencia digital y mediática en las leyes es suficiente para que terminen con este tipo de violencia. Las sanciones son necesarias porque permiten castigar a quienes cometen este tipo de delitos y también funcionan como una forma de prevención.
Sin embargo, considero que las sanciones por sí solas no son suficientes para eliminar completamente la violencia digital. También es necesario promover la educación digital y enseñar a las personas a utilizar las redes sociales de manera responsable. Por mi compañera, la violencia digital es un problema complejo que requiere la participación de toda la sociedad. Las leyes son una herramienta muy importante también para la sociedad y necesitamos la participación de nosotros mismos, también de las instituciones educativas, las autoridades, los medios de comunicación y los propios usuarios de Internet. Así que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. También comprendí que este tipo de violencia puede tener consecuencias muy graves para las víctimas, ya que afecta su dignidad, su privacidad y su bienestar emocional. Las leyes como la ley Olimpia y la ley Ingrid representan un avance importante para proteger los derechos de las personas frente a estos tipos de situaciones. Sin embargo, también es necesario que la sociedad tenga mayor conciencia sobre la responsabilidad de las redes sociales y sobre las consecuencias que puede compartir cierto tipo de contenido. Además de lo ya mencionado anteriormente, considero que es importante analizar cómo la violencia digital se ha vuelto un problema cada vez más frecuente en la sociedad actual. Esto se debe principalmente al crecimiento del uso del Internet. Las redes sociales y las plataformas digitales permiten que la información se comparta de forma inmediata y llegue a muchas personas en muy poco tiempo. En este contexto, muchas veces las personas publican o comparten contenido sin reflexionar sobre el impacto que éste puede tener en la vida de otras personas. Por ejemplo, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la publicación de datos personales, el acoso en redes sociales o incluso la difusión de rumores pueden generar daños emocionales, sociales e incluso profesionales en la vida de las víctimas. Este tipo de situaciones afectan directamente derechos fundamentales de las personas como el derecho de la privacidad, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida libre de violencia. Cuando estos derechos son vulnerados en el entorno digital, las consecuencias pueden ser muy graves, ya que el contenido puede difundirse rápidamente y permanecer en Internet durante mucho tiempo. Por esta razón es importante que existan leyes que regulen estas condiciones y establezcan sanciones para quienes cometen este tipo de actos. Un ejemplo claro es la Ley Olimpia, la cual reconoce la violencia digital como un delito. Sanciona la difusión del contenido íntimo sin el consentimiento, dependiendo la gravedad del caso, claro. Estas sanciones pueden incluir multas económicas, incluso penas de prisión para las personas que difunden este tipo de material. Asimismo, la ley Ingrid, que busca proteger la dignidad de las víctimas de este tipo de delitos, y evitar que se difundan imágenes o información sensible que pueda afectar a la víctima o en otros casos a su familia, por ejemplo. Esta ley también establece sanciones para quienes filtren o compartan este tipo de material, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos o personas que tienen acceso a esta información confidencial. Sin embargo, aunque estas leyes representan un avance importante en la protección de los derechos de las personas, también considero que todavía existen retos importantes para lograr que realmente sean efectivas, pues. En muchos casos las víctimas no denuncian por miedo, por vergüenza o por falta de conocimiento sobre, pues en este caso, sobre sus derechos. Esto provoca que muchas situaciones de violencia digital pues simplemente no sean sancionadas o no sean conocidas. Además, también existe un problema relacionado con la cultura digital que tenemos como sociedad hoy en día. Muchas veces las personas comparten contenido sin cuestionarse
si están vulnerando los derechos de alguien. Esto demuestra que todavía es necesario fortalecer la educación digital y promover una mayor conciencia sobre el uso responsable de las redes sociales. En mi opinión, para combatir, la violencia digital, no solo se necesitan leyes y sanciones, sino también educación, prevención y una mayor responsabilidad por parte de todos los usuarios de Internet. Es importante que las personas comprendan que detrás de cada perfil en redes sociales hay una persona real que puede verse afectada por lo que se publica o por lo que se comparte. Por lo tanto, considero que es fundamental fomentar valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad en el entorno digital. De esta manera podremos contribuir a crear un espacio de Internet donde se respeten los derechos de todas las personas y donde la tecnología se utilice de forma positiva.